¿A qué te dedicas? A rapar coca, papi. Esto ya es la mancha que bota la coca. No, ellos dijeron que salieran porque iba a haber un combate. Es una guerra abierta, es una guerra de enfrentamiento. Mataron a unas personas muy cercanas a mí, bombardeo, tiroteo, de todo. Ellos tenían una paz, pero no sé qué pasó y se armó la guerra. Los reclutan y tocó uno sacarlos porque los reclutan pequeños. ¿Y no le da miedo participar de un mercado que es ilegal? Los iban a matar a todos. Escuché una explosión ahí. ¿De dónde está sacando el ELN el financiamiento y todos los grupos en armas? Pues del narcotráfico. Todo comenzó con algunas explosiones, con tiroteos, con fogonazos que venían del fondo, lejos de los pueblos, y que la gente, los campesinos, se les decía que eran en realidad ejercicios militares, prácticas de tiro. Pero muy pronto, con el correr de los días, a partir del 16 de enero de 2025, supieron que lo que había empezado era una guerra abierta entre las disidencias de la FARC y el ELN. Desde entonces el Catatumbo entró en conmoción porque está sucediendo una guerra absoluta. Ahora estamos en el estadio de Cúcuta, que es el lugar donde están concentrando todas las ayudas para contener esta crisis humanitaria. Se busca el ELN con un proceso de paz fallido que han arrancado y que de alguna manera no ha podido prosperar, es apoderarse de toda la franja fronteriza que tiene Colombia con Venezuela. Solo faltaba norte de Santander poder tener ese franja. Y hubo una movilización que no fue detectada, al parecer. Vinieron por Venezuela. De Arauca, entraron a Venezuela, llegan a norte de Santander a apoyar lo que pudiese ser una incursión para poder acabar unas disidencias que quedaron de un reducto, de un proceso de paz. Me contaban algunos testigos que mucha gente llega directamente descalza, que se fue, que de repente la guerrilla le tocaron la puerta, se escaparon por la ventana, salieron con lo que tenía. ¿Qué talle hiciste ese macho, Esto es para... Es un vato impresionante. Pero para... ¿Y tiene piedra? Pues, ¿y te tumbo? Se han intentado miles de cosas y este gobierno de seguro pues es el más proactivo hacia esas instancias de poder producir una paz total. Pero mientras exista un factor que altere las variables llamada oportunidad, es muy difícil porque nada le puede competir a eso. No le compite el aguacate, no le compite la palma de aceite, no le compite el cacao. No tenemos todavía un producto que sustituya esa hoja maldita que cuesta tanto y por la que muchos pagan tanto. ¿Está bonita? ¿A una niñita pequeña? ¿Les molesta si hacemos una pequeña entrevista? Yo no puedo salir en entrevista. No dicen nada, se van de la pelada. Se va el mono. Estoy ahora en un hotel en la ciudad de Cúcuta. De los muchísimos desplazados que llegaron, la logística de la ciudad, de la municipalidad, lo que hizo fue ponerlos en distintos hoteles. No podemos mostrar ninguna cara o casi ninguna cara porque las historias que nos cuentan es gente que se fue de su lugar porque ante la avanzada de violencia del ELN empezaron a sentirse amenazados, fueron explícitamente amenazados. Yo me fui por amenazas hacia mi persona y hacia personas a mi alrededor, hacia mis hijas. Mataron a unas personas muy cercanas a mí. El 14 de enero se empezaron a escuchar bombazos. Bombazos y bombazos. Preguntamos en el grupo del pueblo. Alguien respondió, alguien que nunca escribía en el grupo respondió que era que el ejército estaba practicando. Al otro día otra vez bombazos. No, que el ejército estaba jugando. Pero qué raro, se escuchaban rafagazos. No, que el ejército las armas están oxidadas y las están usando. Cuando ya el 16 fue que corran que se agarraron. Se agarraron por los moños esta gente. Ahora sí no nos salva nadie. Todo el mundo se encerró, negocios cerrados, todo. Yo me encerré en mi casa y yo rezaba
Mis hijas estaban de vacaciones en la finca de mi amiga y yo estaba en la casa sola con mi niña menor. Llamé para la finca rápido. No salgan al pueblo porque esta gente se agarró. Bombardeo, tiroteo, de todo. Pues nos iban a matar a todos. Empezaron a señalizar, empezaron a enviar listas, empezaron a llegar a las casas, a tocar, a darle el mensaje a uno, tienes tanto para irte. El domingo, este domingo que pasó, me llamaron, saque a su hija porque la van a matar. La jaqué la niña, la envié, la niña de 10 años, la jaqué, la envié para otro lado. Yo me quedé porque yo todavía tenía esperanzas, pero ya hasta el día de ayer se me cortaron las esperanzas siquiera de volver a pisar o recuperar algo de lo que perdí. Llegaron y me tocaron la puerta. Tienes 24 horas para desocupar. ¿Quién te dice eso? La guerrilla del ELN. ¿Quién? La guerrilla del ELN. ¿Alguien que conocías? No sé, no. Ellos nunca muestran la cara. Si ahora yo quisiera ir a la barra ahora y tomarme un bus e ir para allá. Sí, usted puede entrar, el problema es salir. ¿Por qué? Porque una vez que vean extranjeros allá, de una vez se prenden las alarmas. Ya llegó la persona que estaba para allá, me acabé de comunicar con ella y me voy a ver ahorita a ver cuál fue la razón que me trajo. Pero ya la persona está acá. La persona que se envió el mensaje no ha llegado, él se llega ahorita en el transcurso de la noche. Es para que estén atentos. Perfecto, bueno, quedo atento. Nosotros querríamos hacer una entrevista, sea con alguien de las disidencias o de los helenos. Si no se puede hacer en persona, lo hacemos ya a distancia, virtual. Estamos a la espera de que se nos abran muchas puertas, pero obviamente que reina el miedo. Muchos no quieren hablar. Y mientras tanto estamos yendo hacia uno de los municipios más al norte de Cúcuta, que es la puerta de entrada del Catatumbo. Los controles de ahí, retenes de... No, controles de policía no va a encontrar usted en ningún lado. ¿De policía? Pero va a encontrar guerrilla. Hay controles de guerrilla. Y por lo general a veces usted no los va a encontrar con uniforme, sino van a andar, ellos están patrullando en moto. ¿En moto? ¿Y la policía les libera la zona? Estamos desafortunadamente desamparados. Salimos de Cúcuta en busca de tratar de adentrarnos más en el territorio. Está bien difícil acceder a las zonas controladas por las guerrillas, el ELN o las distintas disidencias de la FARC, principalmente porque están en este momento en plena guerra abierta y no se puede entrar libremente. De hecho, no estamos siendo aconsejados de ir ni siquiera un poco más allá, porque empiezan los distintos controles territoriales de las diferentes guerrillas. De fondo vemos un poco lo que empieza a ser el paisaje del Catatumbo, selva, río, y empieza después la economía exclusiva de la zona, que son los campos de coca. También se siembra plátano, yuca, también hay minería de carbón, pero principalmente la mayor riqueza del Catatumbo, ¿escuchaste? Por eso fue la cara. Sí, se escuchó una explosión ahí. Y en este momento estoy viendo un camión que sale con dos banderas blancas, vienen de la zona del Catatumbo, bueno, no la estoy pudiendo mostrar. Decía que la coca es el negocio exclusivo, es lo que hace esta zona tan compleja y tan rica. Se dice que en el Catatumbo hay cerca de 45.000 hectáreas sembradas ya de coca. Eran menos, fueron creciendo la cantidad y es uno de los puntos de mayor concentración de campos de coca en todo Colombia. Es el segundo punto con más campos de todo el país, por lo cual hay una riqueza
si se quiere, obviamente una riqueza muy peligrosa, que es muy paradójica para Colombia, porque para los campesinos no les queda otra cosa, o dicen ellos que no les queda otra que trabajar en los campos de coca porque dan muchísimo más ingresos que, por ejemplo, plantar plátano o yuca o otros cultivos. Hubo durante la época de Duque un programa de suplantación de cultivos ilegales, se le trataba de incentivar a la población para que deje de cultivar coca y que cultive otra cosa a cambio de un subsidio, pero claro, los números a los campesinos no les cerraban, entonces volvían siempre a trabajar en los campos de coca. ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicabas? Aquí, por lo menos, en la barra. a rapar coca, papi. ¿Rapachín o En el cambuche, cambuchero. ¿Y qué hace un cambuchero? Por lo menos, nada, procesar la hoja para sacar la pasta de coca. O sea, para cocinar. Para cocinarla. O sea, que los que dicen que solo se cultiva es falso, también se cocina. Uy. No, porque no, se cultiva, se hace la pasta y después se lleva a una cocina donde la procesan. ¿Cómo es el proceso del cambucheo? La hoja se pone en guaraña, después de la guaraña se le echa cal, se le echa amoníaco, se pone a remojar en algo que se llama pategrillo, que es petróleo quemado, entonces ahí se pone a remojar 1 hora y media y empieza uno a... ¿Y qué es lo que se va de ahí? ¿Una pasta? Una pasta. ¿Que se la lleva a quién? ¿A quién se le da? A la gente que lo va a vender, o sea, a la que lo van a comprar. ¿Y quiénes lo compran? ¿Quiénes lo comercializan? ¿La FARC? Ahí sí no sé. ¿Las guerrillas lo comercializan? Sí, obvio, la FARC. Yo soy raspachín. ¿Sos rapachín? ¿Tus manos son manos de rapachín? Ahí no va a estar en las manos. ¿Cómo es el trabajo de un rapachín? ¿Por qué te queda así la mano? ¿Cómo es su trabajo? Esto ya es la mancha que bota la coca bota una mancha cuando uno la raspa. Y si uno para quitar eso la agarra con limpio uno y se lo quita o con limón. Sí. Y se quita la mancha. Pero ¿y el trabajo cómo es? ¿Vos agarrás la hoja y qué haces? No, ahí lo que gana, lo que usted agarra es lo que le pagan. Si usted agarró 10 arroz, son 100.000 pesitos que está ganando usted ahí relajado hasta las 10, 11 de la mañana. ¿Por día? 100.000 pesos por día. Por día. Son más o menos un poquito menos de $30 por día, bastante. Ajá. Uno cultivarla, pues tiene que sembrar bastante mata, digamos ya de 3, 4 hectáreas. Porque si usted siembra una hectárea, pues nada queda debiendo. Pero para el raspachín no, porque el raspachín sale por ahí 5 de la mañana y cuando son por ahí 10 de la mañana ya va para la casa con sus 100.000 pesos en el bolsillo, 150, según como te la mata, eso va según como te. ¿Vos sos rapachín? Sí, claro. O sea que a las 11 de la mañana ya dejaron de trabajar. Por eso le gusta tanto el... Claro, porque ya da platica. Entonces ya uno se relaja, a veces se va uno sin desayuno y cuando llega a la casa desayuno y almuerza el viaje. ¿Y no le da miedo participar de un mercado que es ilegal? No, porque si no hay más, ¿y a dónde toca? ¿Y ahí? ¿Cómo estás? ¿No quieres hablar? Y si no te enfoco... ¿Qué edad tenés? Yo 19. 19. ¿Hace cuánto trabajas en la coca? Hace como 2 años. 2 años. ¿Y cómo empezaste? Normal, la familia. Eso es, ¿sí me entiendes? Eso es normal, como uno se cría en un sitio así, o sea, todo viene de eso, porque allá lo que más hacemos es eso, pero de lo que se vive el campesino allá, de la coca. ¿Y hay conflicto en la zona con trabajar en la industria de la coca? ¿Les genera algún conflicto interno? ¿Es peligroso o está...? No es peligroso porque allá se vive eso, ¿sí me entiendes? Allá no hay ley. O sea, quien te compra a vos es la FARC y la FARC lo revende. Depende, porque hay mucha gente que lo compra, ¿sí me entiendes? Okay. Porque también hay compradores por fuera que te las vienen, te las compran y las venden por fuera a ellos. ¿Los helenos participan también de este mercado? Sí, los dos cuerpos. Hay mucha gente que tiene mucho miedo, que dice que si lo encuentran lo pueden matar. ¿Por qué puede ser eso? Porque en el sentido de que por lo menos si yo consisto en trabajar para que si los farianos, ¿sí me entiendes? Yo corro riesgo que un heleno me busque a mí a matarme porque yo trabajé para los farianos. Los farianos son los FARC. Exacto. Eso es diferente también, viceversa, ¿sí me entiendes? Porque entre farianos y helenos, pero antes se llevaban bien farianos y helenos. Obvio, ellos tenían una paz, pero no sé qué pasó y se armó la guerra. Uno tiene hijos y uno tiene que confiar de los hijos, que no le hagan... ¿Se fue con sus hijos? Sí, con mis hijos y eso. El ELN, los helenos advirtieron, hicieron advertencias, los obligaron a irse. ¿Cómo fue la situación? No, ellos dijeron que salieran porque iba a haber un combate y eso, y uno sale por los hijos y uno y eso. ¿Sus hijos qué edad tienen? ¿Ah? ¿Sus hijos qué edad tienen? Uno tiene 12, 13 y 14. ¿Y corrían riesgo de ser reclutados? Porque mucha gente nos dijo que los helenos estaban reclutando a los niños.
Sí, porque los reclutan y tocó uno sacarlos porque los reclutan pequeños y eso. ¿Cree que va a poder volver pronto a su casa o cree que esto va a ser para largo? No, eso yo creo que es para largo porque ahorita hay muchas matazones y eso otra vez. No, que me dijeron que a los niños, los jóvenes, los pelados lo estaban reclutando para la guerra, no sé si eso es verdad. Pues sí, eso los reclutan, a los niños sí los reclutan. ¿Y tiene miedo de los reclutamientos? Sí, eso es lo único de uno, el reclutamiento de los menores. ¿Qué es forzado? Sí, forzado. ¿Cómo funciona? Pues ellos llegan y ven que por lo menos el mío no, porque está pequeño todavía, tiene 9 años, pero a partir de los 13, 12 años los cargan. ¿Los agarran? ¿Los obligan? No, obligan no, sino dice, tienes que dejarnos el hijo porque para que nos ayuden a nosotros a combatir esas prisiones. ¿Y que le dan un arma? Sí, ¿Los helenos o la disidencia? las dos partes. Las dos. Se disputan a los niños a ver quién tiene más. Sí, y también es lo que están ahorita es disputando en el territorio. En la garra es una forma de vivir muy distinta acá, porque allá usted no consigue vicioso, allá no roban, allá nada, ¿sí me entiende? Vive normal, tranquilamente, ¿sí me entiende? ¿Y por qué no roban? ¿Quién mantiene el control? La guerrilla mantiene el control allá, que no permite que las personas roben ni nada, ¿sí me entiende? Pero de repente pasa esto y ¿por qué se fue todo de control? Porque ya hizo guerra entre ellos por sus tierras. ¿Por tierra? Por tierra, oye, por tierras. ¿Cómo fue que tuviste que irte? Porque es que ellos están buscando a los pelados para llevárselos a la guerra, ¿sí me entiendes? ¿Los pelados son los jóvenes? Los jóvenes, para que se vayan a entregar plomo con la otra. ¿A vos te llegó un aviso? ¿Qué te llegó? No, nada, sino que como se estaba saliendo por caravanas, entonces la última caravana, ese día a las 3 de la tarde, entonces nosotros aprovechamos y nos vinimos con la caravana. Porque se empezó a correr la bola de que los helenos estaban buscando a los pelados para meterlos al... Exacto. ¿Y te invitan a participar amablemente o te obligan? No, te obligan. Amablemente no hay. No. Si alguien consumiera cocaína, ¿ahí qué pasa? No, se matan, mismo la guerrilla lo matan a uno. ¿La guerrilla lo mata directo? Sí. O sea, el que consume cocaína está muerto. O muerto, eso ya van a llamar de descuento con San Pedro. ¿Me podría decir si existe, enumerar 2 o 3 virtudes de la existencia de los helenos o de la FARC? Esas guerrillas ahí reemplazan al Estado, son la autoridad. Y esa autoridad no genera, por ejemplo, que haya ni bandas organizadas ni delincuencia en común, porque esas guerrillas tienen código de comportamiento. Un violador lo fusilan, un ladrón de motos o de carros se lo llevan 1 año para reeducarlo, ¿sí? Maridos golpeadores de mujeres se lo llevan 1 año a trabajo forzado, limpiar caminos, hacer puentes, ¿sí? Etcétera. Muchachos dedicados al consumo de droga se lo llevan 1 año reeducándolos, y después, si se quieren quedar en la guerrilla, listo, o si se quieren ir, se van. Frente a esa ausencia del Estado, esa guerrilla te construye escuelas, puestos de salud, te hace caminos, te hace puentes, coloca normatividades. Uno de los temas que más tocan es la seguridad. Pero ¿qué pasa con la seguridad en estos pueblos? Ya en los últimos 4 o 5 años ya no había seguridad. Allá lo que habían eran ollas. Y cuando le hablo de ollas, son dentro de los barrios. Tienen sitios donde hacen... Coca. No, la coca es la mata. De la mata se produce lo que llaman la base o la mercancía, y de esa mercancía se produce la coca. Eso es un proceso muy largo. La hoja se lleva al cambuche, se le hace el proceso y eso queda como en una agüita, y después de esa agüita uno la cocina y después que la cocina queda una pasta. Que eso es la base, lo que se llama la base de la coca. De esa base la llevan, uno la vende, se la vende a las guerrillas, que los 2 guerrillas trabajan con mercancía. ¿Son las que tenías la base o se lo vendías
FARC o a ELN, ellos te compraban, los Y precios que te ellos, decían. sí, y ellos lo llevan a otro sitio y ellos lo procesan a su manera para hacerlo perico, para hacerlo blanco, para hacerlo, sacar las diferentes variedades. Y podía vivir bien con eso. Sí, yo vivía bien, aparte yo tenía una tiendita y eso. Luego cuando empezaron los enfrentamientos con el papá de mi hija, él se quedó con todo y yo decidí no más con eso. ¿Y por qué eran los enfrentamientos? ¿Personales o por Personales. Personales en el sentido de que él quería tener 2 mujeres, Y porque ahí es se que ese es el dilema o el sistema que hay acá cuando una persona pertenece a esos grupos, ¿sí? Que ellos tienen derecho a tener 2, 3 mujeres o la mujer que a él o a ellos les gusta. ¿Y la mujer puede rechazar eso o está obligada a aceptarlo? Yo lo rechacé y me intentó matar, pero no lo logró. Intentó, ejerció violencia. Sí. Me fracturó el cráneo, sacó una rodilla. ¿Y él tenía contacto con las guerrillas de la parte? O sea que él estaba protegido. Sí, señor. Sí, según nos dijeron, el ELN supuestamente a los hombres que le pegan a las mujeres los castigan. No haya ninguna guerrilla castiga a ningún hombre que le pega a una mujer, eso es mentira. Ni la FARC ni la ELN. Ninguno de los dos. Hoy hay esa guerra que hay entre el Ejército de Liberación Nacional y la FARC, pues no solamente es una guerra de trinchera, sí, es una guerra de asaltos, es una guerra abierta, es una guerra de enfrentamiento, sí, es una guerra que tiene varios componentes, que es una guerra de posición, sí, que es una guerra de desalojo, por ejemplo, del enemigo de las zonas donde tienen influencia. Es una guerra por territorio. Esa es una guerra también de control y dominio del territorio. Hoy que en el campo de batalla han caído, que si bien es cierto hay un registro oficial que habla de unos 43, 45, el subregistro que nosotros tenemos, por ejemplo, la cifra está por encima de las 130 personas, ¿sí? Y hablamos de este subregistro porque en el campo de batalla, por ejemplo, en los enfrentamientos, en las emboscadas y en los asaltos que se han dado a campamentos, las organizaciones insurgentes terminan llevándose a los guerrilleros para enterrar, para darles ellos sepultura, o los familiares de estos guerrilleros terminan recogiéndolos para sepultarlos para ellos. El conflicto ahí entre el Ejército de Liberación Nacional y la FARC va a ser de largo aliento. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana, porque estamos hablando de 2 organizaciones insurgentes con presencia de más de 50 años en la región, con una característica que la composición de estas guerrillas, por ejemplo, en sus hombres y mujeres, son de ahí del territorio, que se conocen, sí, que nacieron en el territorio, que son criados del territorio. Ahí se da caso, por ejemplo, que hay guerrilleros que están en el Ejército de Liberación Nacional y hermanos que están en la FARC. ¿Sí? Ahí hay familias, por ejemplo, que simpatizan con los helenos, pero también esa misma familia, la mitad simpatiza con la FARC. Entonces es una situación ahí difícil, muy compleja la que se está presentando ahí. Y el componente que le da el gobierno hoy, que es un componente más militar que social y económico, sí, va a generar mucho más complejidades en ese territorio. Si usted quiere ir para el territorio controlado por el ELN o FARC, ¿puede? Sí puede ir, pero con recomendaciones. Esto es un pequeño paréntesis histórico. En la zona de entrada hacia el Catatumbo está esta construcción que se está viniendo abajo y hay alrededor una especie de pequeño poblado que se armó de casitas de gente local, pero esta casa, que insisto es muy vieja, dice la historia que en esta casa se refugió Simón Bolívar y sus tropas en su camino hacia la campaña libertadora, cuando estaban avanzando hacia Venezuela.
Esto es parte de la casa histórica de Bolívar, que si se ve, o sea, la casa histórica en la que descansó Bolívar, que tiene como está sostenido el techo con unos troncos. No parece el lugar más seguro del mundo. Si querés pasamos por el costadito para evitar. De algún modo es paradójico que en la casa en la que descansó en su campaña libertadora el libertador, Simón Bolívar, sea el punto de entrada a la zona controlada por el Ejército de Liberación Nacional, por lo cual el concepto de la libertad en esta zona, evidentemente, o de la liberación, está fuertemente arraigado. Ahora, la liberación de la que habla el Ejército de Liberación Nacional es muy distinta, ¿no? Es una liberación, en este caso, originalmente el origen político del ELN era un grupo guerrillero de izquierda. Hoy, con un gobierno de izquierda en Colombia, se volvió a despertar este conflicto armado que pone en discusión cuán coherente es esa línea política. Se especulaba en Colombia con que la llegada de Petro, como es de izquierda, con pasado de algún modo en las guerrillas, iba a lograr un mayor diálogo con justamente las disidencias de la FARC y el ELN, pero lo que está pasando hoy en el Catatumbo muestra que no, es un gran fracaso de la promesa de paz total de Petro. La paz total era, el programa de paz total de Petro era dejar de hablar con todos los grupos armados por separado, en distintos grupitos y mesas de diálogo, y tener una sola mesa de diálogo, una sola conversación general con todos y establecer finalmente la paz total en Colombia, que claramente lo que está pasando demuestra el fracaso absoluto de su política, lo dijo él mismo, el fracaso de la nación, porque se interrumpió el proceso de paz. Pequeño y veloz repaso de lo que es el conflicto armado en Colombia, por si no tenés idea de lo que pasa. En el 2016, Santos, luego de un largo proceso que comenzaba ya desde antes, firmó finalmente los acuerdos de paz con las FARC y las distintas guerrillas en Colombia. Sin embargo, eso fue un acuerdo que se llamó un plebiscito a la ciudadanía a ver si estaban de acuerdo con ese acuerdo justamente, y se votó que no, porque había algunos puntos que la ciudadanía no estaba de acuerdo con aceptar, como por ejemplo que los que dejaran las FARC pudieran ser en algún momento miembros del Senado y demás. Más allá de eso, Santos no le importó que el plebiscito saliera que no, y de algún modo forzó la firma de ese acuerdo. Desde entonces comenzaron los procesos y los diálogos de paz. Una aclaración pertinente que me hizo notar Daniela, que es colombiana, que está del otro lado de la cámara, y que es que el plebiscito efectivamente ganó el no, digamos, no se votó ese plebiscito. Sin embargo, si desagregamos el resultado del plebiscito, el sí, o sea, la aprobación de ese plebiscito, sí ganó en las zonas en las que efectivamente estaba la guerrilla. Es decir, los campesinos que estaban sufriendo la guerra y el conflicto armado votaron que sí, quisieron el acuerdo de la paz. Pero los centros urbanos que no sufrían el conflicto armado, o que no lo sufrían tanto, pero que son mucha más población, votó que no. Entonces ganó el no, pero mayormente por el voto negativo de quienes no estaban en la zona de conflicto. Esto obviamente lo que muestra es que quienes sí estaban sufriendo estaban dispuestos a cualquier tipo de acuerdo con tal que se terminara el conflicto, mientras que desde los centros urbanos la comprensión del tema obviamente era más acotada. ¿Está bien eso, Dani? ¿Hay algo más que...? ¿Está bien eso o hay algo que quieras agregar? Yo como que creo que en este momento Colombia, ahorita con las elecciones presidenciales, pues se va a seguir hablando de un pie de fuerza militar, pero quienes siguen sufriendo el conflicto son los campesinos con menos posibilidades. Debe haber una reforma agraria en Colombia que integre las necesidades del campesinado, porque no es posible que la economía siga dependiendo principalmente de la cocaína. Cuando Colombia es un país biocultural, hace poco tuvimos la COP16 y pues se reconocía la diversidad que tiene este país tan enorme y potencia del mundo y de la vida, ¿cierto? Entonces pues también es como un referente importante eso que está pasando, y esa apuesta por la paz debe de seguir, y creo que en las próximas elecciones presidenciales quien quede como presidente en Colombia también debe de seguir con una apuesta que se inició en el 2016 con Santos. En el periodo de Duque pues falla porque deciden no invertirle recursos a la paz,
y pues ahorita con Petro, en un periodo de 4 años es poco lo que se logre, pero debe ser una cosa que se insista en Colombia, porque ya son más de 60 años en guerra y como vemos la gente ya no la quiere más. Ahora venimos hasta el cantón militar de Cúcuta, donde vamos a hablar con el comandante de la segunda división del Ejército de Colombia, que es el comandante que lidera toda la operación en la región del Catatumbo. Todo el operativo que se está haciendo para contener la crisis en el Catatumbo se lidera desde acá. El general nos va a explicar las 4 fases en las que trabaja el Ejército para contener esta crisis. Vamos a hablar directamente adentro en un cantón militar que nos contaban acá. Fue víctima de un atentado en el 2021, un cochebomba de la FARC, así que este lugar tiene mucha historia, mucha seguridad. Vamos a entrar ahora y hablar con uno de los voceros del Ejército. En estos 14 días hemos encontrado una tonelada de más o menos una tonelada de explosivos representada por sustancias explosivas. Nosotros los clasificamos aquí como artefactos explosivos improvisados, explosivos de fabricación improvisada, que son las granadas unas granadas muy parecidas a las granadas de mortero que se hacen manufacturadas en la industria. Y esa capacidad delictiva, pues obviamente nos ha afectado a nosotros también y a la población civil. Ese ejercicio de colocar minas en diferentes puntos cerca a las escuelas, en los caminos, a las trochas, ha generado, por supuesto, afectaciones al ejército, que por eso es que nosotros tenemos los equipos ESDE, pero también, desafortunadamente, a la población civil. En estas regiones donde existe intereses como el narcotráfico, cuando nosotros desarrollamos las operaciones militares también son interferidas por la población civil. ¿Por qué? Porque la población civil es instrumentalizada por los grupos armados organizados. Es decir, nosotros vamos a destruir un laboratorio y la población civil no llega ahí y evita que nosotros lo hagamos. Cuando hemos capturado personas que hacen parte del GAOR, ¿sí?, en flagrancia, porque está en cese, en flagrancia, o del GAO-LN, ¿cierto? Los capturamos, la población civil muy rápido llega y obviamente interfiere la actuación y no permite que nosotros lo llevemos. Entonces, mire cómo esa base social genera que uno pueda actuar de manera eficiente cuando se presentan delitos como lo son la producción de pasta a base de coca, clorhidrato de cocaína. Se ve aquí en Colombia y en el Ecuador, pensaría, y pasa el oleoducto y le generan unas válvulas ilícitas y de esa válvula hurtan el petróleo, lo someten a un proceso de calor, sufre evaporación y se genera lo que se llama el pata de grillo, que es un líquido similar a la gasolina pero de menor calidad, y a partir de ahí después es el insumo más importante que tiene para la producción de la pasta a base de coca. Entonces es un círculo delictivo, un ciclo desafortunadamente delictivo, que es lo que hace que no solamente sean los cultivos, sino también las comunidades que en torno a esa forma como tienen instrumentalizada a la población, como los tienen obligados, los hacen que participen en toda la cadena delictiva de valor del narcotráfico. La Fría y seguir subiendo hacia el Catatumbo. Ahí conseguimos el contacto de un ex miembro de la FARC, un firmante de paz que se adhirió al acuerdo y que ahora fue desplazado, porque vivía en la ciudad de Catatumbo, y ahora fue desplazado, amenazado justamente por el ELN, que ya mató a 7 firmantes de paz. Están siendo señalados justamente porque son uno de los objetivos principales de esta avanzada de violencia, y este firmante está en un lugar seguro, no lo podemos ver en persona por una cuestión de seguridad,
pero no va a atender, está acá, está en Cúcuta, pero no va a atender por videollamada. Alguien que participó de la FARC, que participó de la guerrilla, y me parece un testimonio fundamental, que es el que estábamos buscando desde que llegamos a la zona. Pero bueno, me parece muy valiente en el contexto en el que estoy, que mucha gente me pidió ocultar su rostro, me parece muy valiente tu decisión de darme la entrevista. Porque en Colombia se ha querido imponer desde muchas décadas la opinión del silencio, la idea del silencio, que nadie cuente, que nadie llore en público, que nadie diga, mira, a mí me arrebató los sueños fulano. ¿Por qué me decías que lo que tenías que perder ya lo perdiste? Bueno, porque lo que había construido con tanto esfuerzo, con el trabajo mío y de mi esposa y de mis hijos, me tocó dejarlo botado. ¿Tenés información de por qué los chilenos estaban buscando a los que hubieran sido firmantes de paz? Y lo que sucede es que como nosotros decidimos que nuestro proceso de dejación de armas iba a ser, íbamos a dejar las armas, pero que políticamente íbamos a seguir en el territorio luchando por la reforma rural integral, luchando por toda la participación política de los campesinos, por la construcción de las universidades para el campo. Y nosotros hicimos un compromiso con el pueblo colombiano en cada zona donde dejamos las armas, y ya era que nos íbamos a quedar en el territorio porque nosotros habíamos operado allí, teníamos nuestros amigos allí, y conocíamos el territorio y sabíamos de las necesidades del territorio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se comienza el conflicto con el ELN y los hombres de la FARC que habían decidido armarse nuevamente, ¿sí? O la disidencia de la FARC, como le dice el gobierno, ¿qué fue lo que el ELN dijo? Si nosotros no atacamos, por eso el desplazamiento y la lucha, la persecución contra los familiares de los firmantes fue muy fuerte, porque ellos dijeron, si nosotros no atacamos y no logramos que los firmantes del acuerdo de paz se desplacen, que tienen una experiencia de lucha contra el paramilitarismo, que peleamos junto a ellos, hombro a hombro, cuando la incursión paramilitar en el territorio. Ellos muy vacilantes, porque todo el tiempo hay que decirlo que el ELN vaciló para enfrentar a los paramilitares. En el Catatumbo, el enfrentamiento con los paramilitares lo dio la FARC antigua, como decimos nosotros los excombatientes, ¿sí? Entonces sabían de la capacidad que teníamos, entonces dijeron, si dejamos a esa gente acá, ¿sí? Si no los hacemos salir con su familia, pues lo que va a suceder es que ellos lo que les tuvieron miedo fue a un posible armamiento, un posible nuevo alzamiento o un rearme de esos firmantes para hacerle resistencia a ellos, ¿sí? Y empezaban a atacar a los firmantes que estaban, como en el caso del municipio de Convención, que mataron 2, ¿sí? En el municipio de Teorama, y todo eso para crearle el susto a los firmantes que ya estamos comprometidos con la paz, como es mi caso, que decimos nosotros, yo no voy a regresar a las armas, yo me comprometí con la paz y mi promesa es, y mi divisa es la paz de Colombia, así me cueste la vida, yo no me armo, pero, y por eso es que nosotros nos desplazamos. El ataque de ellos fue un ataque estratégico, porque sintieron miedo que de pronto nos íbamos a volver a alzar. Ya van, al día de hoy, 7 firmantes asesinados. ¿Conocías a alguno de ellos? ¿Estás al tanto de la situación? Esos firmantes que estás hablando, conocí casi a todos por ser si eran de 30 y 33, todos somos conocidos. Vos que participaste de la lucha armada, ¿entendés qué puede estar pasando por la cabeza de los helenos en este momento, del ELN? ¿Qué pensás que están queriendo? ¿Es un proyecto de país por lo que están peleando o simplemente es un proyecto personal de poder? De tantos años en resistencia y de no lograr los objetivos, hay una desfiguración. Porque estamos todos los días en una lucha constante de quién domina el pensamiento de quién. Y hay una frase que la dijo el camarada Manuel Marulanda Vélez, otros revolucionarios la han replicado y otros también la han dicho, que es más fácil que un revolucionario se convierta en narcotraficante a que un narcotraficante se vuelva revolucionario. Y es decir, para mantener una guerra se necesitan armas y para comprar armas se necesita dinero. Entonces, ¿de dónde está sacando el ELN el financiamiento y todos los grupos en armas? Pues del narcotráfico. Eso significa que tiene que hacer una gran alianza con el narcotráfico para poder mantenerse allí. Del secuestro, de la extorsión. El ELN está permeada por el narcotráfico y cuando el narcotráfico permea algo, es muy difícil liberarlo. La contaminación que tiene el ELN ya no viene desde las bases. Es más, las bases aún siguen creyendo que hay un proyecto político real que defender. El problema está desde las cabezas.
Las cabezas están permeadas por el poder y la ambición. Y un revolucionario con poder y ambición es un tirano. No, hay un temor generalizado. Es una guerra que hasta ahora inicia. Hay una situación de miedo muy compleja. Hay un sentimiento de decepción. Y tenemos un reto, y es que los catatumberos ya no nos vamos a poder, dijo alguien por ahí, abrazar como lo hacíamos antes, porque esto, como lo calificamos al comienzo, es una guerra fratricida que en la práctica es entre familias, ¿sí? Esta mañana hubo combate en la zona rural de Acari, hubo unas explosiones que están por determinarse en dónde ocurrieron. Han habido unas acciones de sicariato en el casco urbano de Tibú. En las últimas horas han asesinado más o menos 3 personas. En este momento está el presidente de la República en el Tarra, en un consejo de seguridad, y estamos además en un estado de conmoción interior. Entonces la situación tiende a complejizarse mucho. Nosotros lo único que hoy sabemos es que son responsables políticos de la última catástrofe humanitaria que ha vivido, quizás de las más grandes en los últimos tiempos, nuestra región. Las razones, ellos son los únicos que las saben. Nosotros lo que sabemos es que aquí, si bien hay un enfrentamiento entre objetivos legítimos, algunos, también hay unas infracciones muy graves al derecho internacional humanitario, donde se han asesinado miembros de la población civil, se han asesinado incluso combatientes en estado de indefensión, y se ha generado un proceso de destierro, de amenaza y de despojo a líderes sociales. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos 3 casos muy concretos donde esta situación pues se ha ocurrido. Y nosotros, ¿qué tenemos que decir? Que esa es una guerra que no nos pertenece, que no la compartimos, que la rechazamos y que la hemos calificado como una guerra fratricida. Una guerra fratricida porque es una guerra de familias. Ahí hay tíos, hay primos, hay hijos en uno o dos grupos, en cualquiera de los 2 grupos, y está generando un daño muy enorme a la sociedad catatumbera en este momento. Venía una situación latente entre la FARC y los helenos. Se lo advertimos al presidente, se lo advertimos al alto comisionado, se lo advertimos a las comisiones negociadoras. Sí, oiga, ustedes que tienen la oportunidad de que están en las mesas, fíjense a ver cómo pueden desescalar esa situación en el departamento. Hicieron caso omiso. Nosotros vamos a denunciar penalmente al presidente por omisión, porque el presidente sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Y no hizo absolutamente nada para prevenir esa guerra. Por la terquedad de este presidente, de ese alto comisionado para la paz de este país, que no entiende que en estos territorios son territorios con un contexto diferente al que ellos tienen desde la oficina en Bogotá. Ellos desde la oficina en Bogotá se les hace fácil decir guerra, como lo están diciendo ahorita. Pero váyanse a ese territorio y se dan cuenta la situación que se iba ahí. Curioso, aquí llegan personas que de una vereda son simpatizantes de las FARC y otra vereda, la de al lado, son simpatizantes del ELN. Y todos son primos, hermanos, amigos, estudiaron juntos. Suceden muchas cosas. Eso pues da las posibilidades de decir que se están enfrentando las mismas familias unos con otros, que termina siendo más absurdo, ¿sí? Incluso muchos no murieron porque llegó un primo a decirle, primo, andate porque pues me mandaron por ti, ¿sí? Entonces, pues, por eso no murió tanta gente. Cuando tú me preguntabas ahora qué va a pasar, nosotros creemos, esperamos que no sea así, pero creemos que va a llegar un nuevo pico porque pues se ha diezmado mucho la disidencia de la FARC y está ganando mucho territorio el ELN. Pero ¿quién gana? Gana el que no tenga problemas al pasar el río o al pasar la frontera, porque del otro lado tiene otro ejército esperándolo para no dejarlo pasar, que es el ejército venezolano. Y si el ELN tiene ese amangolamiento con el ejército venezolano, pues las disidencias de las FARC nunca van a poder ir hacia ese territorio. Entonces ellos los están replegando, y al replegarlos o acabarlos o diezmarlos, los que se han entregado son de las FARC. Todos tienen que venir para Cúcuta porque para Venezuela no pueden. No hay forma. Entonces se han entregado y dicen, venimos a entregarlos, pero venimos a entregarlos porque ya ellos los iban a matar. Entregamos nuestro armamento, entregamos todo. ¿Hubo entrega de armamento? Hubo mucho. Sí, ha llegado mucha gente, sí. Que están saliendo de un territorio donde pues ellos lo que quieren es estar ahí, vivir
defender su tierra. Catatumbo es una zona riquísima. Acá hay 44.000 hectáreas de coca, hay petróleo, hay minas de carbón, hay cultivos de palma, de yuca, de plátano. Pero como muchas veces pasa en América Latina, desgraciadamente la mayor riqueza de la tierra se vuelve a veces una condena, una maldición. Esperemos que esa maldición finalmente cese, se vayan de Catatumbo, de Colombia y, Dios quiera, de América Latina toda. Bueno, gracias, en serio. Bueno, pues. Después de muchos días intensos, dando vueltas por la zona del Catatumbo, nos vamos. Estamos ya en el aeropuerto de salida de Cúcuta. Nos despidió con lluvia y el último día se puso a llover muy fuerte. Y así que estamos esperando a ver si llega el avión. Estén atentos a Under Periodismo, suscríbanse al canal. Aprovecho este momento para decirlo. Que me ayuda. Esto es un canal de periodismo independiente y todos estos días que estuvimos dando vueltas con Dani por la zona de Catatumbo son a puro pulmón y a pura vocación. Petro decretó un estado de conmoción interior. Es una especie de decreto que le permite tomar medidas extraordinarias por 90 días sin pasar por el Congreso, entre otras cosas, emprender campañas militares y demás, y luego se puede extender otros 90 días, 3 meses más, 6 meses en total, bajo estado de conmoción podría estar el país, es lo máximo que le permite la ley en Colombia, pero es muy difícil que en 3 meses o en 6 pueda resolver un conflicto que surgió ya en 1964, con el nacimiento del ELN. Así que es muy probable que veamos peores escenas todavía. Así que hay que estar siguiéndolo muy de cerca. Sigan atentos a Audito al canal y gracias por haber llegado hasta acá. Un fuerte abrazo y comentarios siempre bienvenidos para mantener el diálogo abierto y que se genere un conocimiento colectivo.